Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de la farmacología del sistema nervioso central. Vamos a dar entonces comienzo con los anestésicos. Estos anestésicos de los que vamos a hablar son los inhalados. Vamos a dar comienzo con el óxido nitroso, que es un gas incoloro de olor agradable e inerte en las condiciones del quirófano. Se puede utilizar para aprovechar sus efectos analgésicos en los procedimientos que requieran anestesia general. Excepcionalmente se utiliza solo en intervenciones de corta duración o como analgésico al 20% en procedimientos odontológicos o durante el primer periodo de parto. Este es utilizado básicamente cuando son procedimientos muy cortos, ¿cierto? Donde el paciente no requiere estar durante una larga duración bajo el efecto de la anestesia. Los anestésicos halogenados, en este grupo tenemos el halotano, enflurano, isoflurano, desflurano y sevofluranos. Estos reúnen pues como las mejores condiciones de eficacia y seguridad y constituyen como el soporte farmacológico más utilizado en la anestesia general inhalatoria. Vamos a hablar entonces de los anestésicos intravenosos. Estos permiten alcanzar un estado de anestesia quirúrgica mediante la depresión del sistema nervioso central buscando tres componentes. Uno, la hipnosis, o sea que es el sueño, analgesia y relajación muscular. Dichos fármacos pertenecen a una gama de sustancias y pueden ser utilizados por diferidos. Inducción a la anestesia general, mantenimiento de la anestesia general en combinación con anestésicos inhalados y anestesia total intravenosa en ausencia de anestésicos inhalados. Es decir, estos pueden utilizarse de tres maneras, o sea, uno, inducción, o sea, la colocan para inducir al paciente, o sea, para generar ese sueño y de esa manera pues se pueda generar la anestesia general. En otras ocasiones puede ser también en combinación con otro anestésico inhalado y por último, o ya utilizarlo pues en solito. A estos anestésicos pertenecen, entonces acá podemos ver tiopental sódico, ketamina, propofol, no están por las otras imágenes, pero está el etomidato, desmedetomidina y benzodiazepinas que también son utilizadas. Vamos a hablar entonces de los bloqueantes neuromusculares. Estos ya son medicamentos que interfieren con el mecanismo de transmisión del impulso eléctrico entre la planta terminal nerviosa motora, membrana presináptica, y el músculo estriado, membrana postsináptica. De acuerdo con la fórmula como actúan en el receptor colinérgico nicotínico de la placa motora, se dividen en dos grupos. Es decir, estos anestésicos lo hacen o generan la anestesia es mediante la transmisión del impulso eléctrico en la terminal motora. ¿Cómo así? O sea, es decir, a partir de los músculos, bloquean la conducción neuromuscular. Tenemos entonces los no despolarizantes, estos actúan por antagonismo competitivo con la acetilcolina, tuocurarina, pancuronio, becuronio, atracuronio, rocuronio, mibacurio, cisatracurio, son algunos ejemplos. Acá pues tenemos como el más utilizado que es el rocuronio, bromuro rocuronio, y tenemos el pancuronio. Despolarizantes. Como la subsilincolina, suxametonio, el único utilizado de este grupo y que ocupa el receptor nicotínico postsináptico, permitiendo la contracción de la fibra muscular seguida de una relajación completa por un periodo corto de tiempo. Estos medicamentos normalmente generan en el músculo una especie de, mire que, o sea, primero hay una contracción, o sea, se contraen los músculos y luego hay una relajación. Por eso una de las reacciones adversas que pueden causar poscirugía puede ser molestias musculares, ¿cierto? Como el músculo estuvo tan tensionado, entonces puede generar como una especie de dolor o sensación incómoda en los músculos. Vamos a hablar entonces de los medicamentos antipsicóticos. Para poder hablar de ellos, primero tenemos que definir el concepto de la psicosis. Este es un término que ha sido utilizado para describir un conjunto de alteraciones psiquiátricas donde el paciente presenta, uno, pérdida del sentido de la realidad, es decir, él no está ubicado en espacio-tiempo, deterioro del juicio y el de la autocrítica, es decir, no es capaz de analizar, de tener digamos un análisis real de una situación,
puede tener alucinaciones, puede tener delirios, catatonia es como epilepsia, otros desórdenes del comportamiento como agitación, agresividad y conductas violentas. Para esta patología tenemos entonces unos tratamientos. Primero tenemos los antipsicóticos típicos, clásicos o tradicionales, es decir, fueron los primeros que salieron. Tenemos las fenotiacidas. Estos tres grupos que la componen tienen estructura tricíclica, pero se diferencian por sus grupos funcionales, su potencia para bloquear el receptor dopaminérgico D2 y su capacidad reproducir más efectos neurológicos, extrapiramidales, y aumento de la prolactina o más efectos sedantes, anticolinérgicos y bloqueantes alfa-adrenérgicos. Recordemos que la dopamina está relacionada con la función motora. Entonces, al bloquear este receptor, se pueden producir efectos extrapiramidales que básicamente son control muscular, o sea, los músculos son más tensos, y hay algo que se denomina como una especie de Parkinson, pues irreal, o sea, hay movimiento y un temblor en estado de quietud. Adicional a eso, los efectos anticolinérgicos pueden incluir sequedad de la boca, sudoración, taquicardia, visión borrosa. Hablamos entonces en primera instancia de las fenotiacidas. Estas se dividen en tres. Unas son las alifáticas. Estas tienen poca potencia y producen pocos efectos neurológicos. O sea, en el aspecto de los efectos extrapiramidales no se ve tan afectado. Sin embargo, son muy sedantes, es decir, producen mucho sueño. Tienen efectos bloqueantes alfa y anticolinérgicos. En estos tenemos la clorpromazina, marca comercial Largactil, la levomepromazina, acá la vemos en gotas genéricas de IUMAS, y marca comercial Sinogan, viene de 25 y de 100 miligramos. Estos medicamentos, por sus efectos sedantes, son muy utilizados en personas que sufren de insomnio. Piperidínicas, estas tienen mediana potencia y producen pocos efectos neurológicos. También tienen fuertes efectos sedantes y anticolinérgicos y moderados efectos bloqueantes alfa. Tenemos la pipoteacina, que viene en solución inyectable de 25 y de 100 miligramos, y tioridacina de 200 miligramos, marca comercial, como vemos en este caso, Meleril. Las piperacinas, estas son muy potentes y producen muchos efectos extrapiramidales. Son muy poco sedantes y producen muy pocos efectos anticolinérgicos y bloqueantes alfa. Flufenacina y tioproperacina. Tenemos acá marca comercial Motival y Mageptil. Bueno, otra clasificación, recuerden que habíamos visto la primera por acá, que eran las fenotiacidas, que se subdividían en tres, y vamos al segundo grupo de antipsicóticos típicos, que son las butirofenonas, que estas son potentes bloqueantes del receptor D2, con fuertes efectos extrapiramidales y mínimos efectos sedantes, anticolinérgicos y bloqueantes alfa. El medicamento más utilizado es el haloperidol y el droperidol. Sin embargo, el haloperidol es el más usado, viene en solución inyectable, tabletas y en gotas. Antipsicóticos atípicos. Estos ya son más, o sea, son los que salieron, digamos, más recientes. Estos tienen menor afinidad sobre los receptores D2 que los típicos, han mostrado mayor eficacia en el manejo de los síntomas negativos y las disfunciones cognitivas y el control de esquizofrenia resistentes o refractarias al tratamiento por su menor bloqueo D2. Estos tienen muy pocos efectos extrapiramidales. Recordemos entonces que no hay tanta sensación de temblor, de movimiento, ni tanto control muscular. Y no aumentan la prolactina a diferencia de los típicos. En ese caso, pues, efecto de la risperidona, pero causan considerable sedación y fuertes efectos anticolinérgicos, mayor riesgo de convulsiones y con relativa frecuencia aumento de peso y cambios metabólicos. La clozapina además tiene el grave riesgo de producir granulocitosis, lo que ha llevado a que su uso se limite al tratamiento de la esquizofrenia resistente al tratamiento. O sea que esta clozapina pues ha sido una de las utilizadas en los casos de
antes se ha limitado su uso, en el caso de la esquizofrenia, por la granulocitosis que causa. Consideramos atípicos amisulprida, aripiprazol, olanzapina, paliperidona, quetiapina, risperidona, sulpirida, entre otros. Entonces acá tenemos marca comercial de olanzapina Ciprexa, paliperidone Invega y amisulprida el Denivan, 200 miligramos. Vamos a hablar entonces de otra patología del sistema nervioso y son los estabilizantes de ánimo. Estabilizantes de ánimo, entonces acá tenemos que hablar del trastorno bipolar, también conocido como enfermedad maníaco-depresiva. Se caracteriza por episodios agudos, irregulares y de difícil manejo, de depresión, manía, hipomanía o mixto. Aquí hablamos de personas que tienen trastornos donde un día están muy contentos y otro día están muy tristes. No lo podemos pensar con la tristeza normal que uno puede manejar y que nuestro estado de ánimo pueda manifestar. No, estamos hablando de depresión severa, tristeza severa, no me quiero bañar, no me quiero levantar, no quiero hacer nada de la vida. O sea, cuando hay una depresión más agudizada. Y maníaco, pues ya es la alegría pues muy marcada y se nota pues en la diferencia en la persona. Es una de las mayores causas, o sea, es muy común en el mundo esta enfermedad, y produce gran impacto en la vida personal y familiar de quienes lo sufren y también del entorno familiar de las personas que están con estas personas que tienen este problema. La elección del medicamento se basa en su eficacia y toxicidad, así como en el tipo de trastorno, la fase de la enfermedad por la que cursa el paciente y la comorbilidad que pueden presentar. Estos medicamentos, los más utilizados, y dependiendo pues de la fase de la enfermedad y lo determina el médico, son el litio, el valproato, olanzapina, quetiapina, entre otros. Acá podemos ver carbonato de litio marca Teralite y podemos ver este medicamento que es la quetiapina marca Seroquel. A veces hay medicamentos que se usan, el médico es el que determina el tipo de patología, porque si podemos ver, hay unos que se usan en la psicosis que también se usan como estabilizantes de ánimo. Entonces eso depende pues ya del el médico, la terapia o como quiera él definir el tratamiento. Ansiolíticos e hipnóticos. Para hablar de los ansiolíticos debemos conocer que la ansiedad es un estado emocional poco placentero caracterizado por una sensación de aprehensión, tensión, de expectación frente y que puede ser generado por pensamientos, ideas o imágenes o por situaciones externas que el individuo considera amenazantes. Suele acompañarse de algunas manifestaciones como palpitaciones, hiperventilación, sudoración, anorexia, náuseas, vómito, diarrea, temblores, temor, angustia, desasosiego, agitación, pánico o irritabilidad, entre otros. Acá podemos hablar que la ansiedad es cuando yo creo y genero una situación en mi mente de algo que creo que puede pasar y eso me genera una sensación fisiológica muy incómoda como palpitaciones, sudoración, siento miedo, siento terror hacia el futuro, siento angustia, etc. Sin embargo, estas personas, por estar en esa situación de ansiedad, pueden generar en muchas ocasiones insomnio. Es entendido como la incapacidad para conciliar o mantener el sueño. El insomnio a corto plazo suele deberse a problemas emocionales, tristeza o duelos, dolor u otra condición médica. Y el insomnio crónico puede deberse a desórdenes psiquiátricos, que dentro de los cuales están la depresión, la ansiedad, abuso de alcohol u otras sustancias como la cafeína. Para el tratamiento de la ansiedad tenemos las benzodiazepinas. Estas son depresores específicos del sistema nervioso central y aunque pueden producir desde moderada sedación hasta estupor o coma, dependiendo de la dosis. Difícilmente se conocen, pues producen muerte por sobredosis, salvo que se combinen con otros depresores, por ejemplo el alcohol. Se acepta hoy que las benzodiazepinas refuerzan, amplifican o potencian la acción inhibidora del GABA. Recordemos que el GABA es el ácido aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Por dicha situación, estos medicamentos no se deben mezclar con alcohol ni tampoco tomar diferentes tipos de benzodiazepina, ya que puede causar en exceso depresión del sistema nervioso central y a su vez depresión respiratoria.